para transmitir el mensaje a cada persona, a cada corazón que lo necesite, y que esa palabra sea sembrada, Padre, y que pueda germinar y dar su fruto a su tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Un don llamado gracia. Si lo vemos por la definición, el término gracia eh, es de origen latín, gratia con T, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de Merecimiento. merecimiento. Bendito sea el nombre de Jesús. Podemos entender entonces, hermanos Luis, Claramente, que claramente. realmente lo que se llama gracia, lo que entendemos por gracia, ha sido algo que se nos ha dado sin merecerlo. Es un favor de Dios, no se compra, no se adquiere en la tienda, no se hacen cosas para ganarse una gracia que ya nos es dada, porque el principio de Dios en todo y por todo es que nosotros como uno con Cristo que somos, seamos bendecidos por Él y asimismo también para Él. Entonces, Así es. todo lo que viene a nosotros, todo lo que recibimos de parte de Dios como gracia, viene desde las alturas. Así es, mi hermano. Recuerda también que la misma palabra dice que todo don perfecto, toda buena dádiva, ¿viene de quién? Viene de Jehová, el Dios creador de todas las cosas. Todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, todo el intelecto que Dios ha puesto en nuestra mente, bueno, pues es Dios que lo ha puesto, así como la palabra lo dice, valga la redundancia. El Señor es quien merece toda la gloria. Por eso dice la palabra que el Señor no comparte su gloria con nadie. ¿Por qué no Así es. comparte su gloria con nadie? O sea, esa gloria que a Él solamente le pertenece, porque también dice la Biblia que su Hijo compartió la gracia que Él le dio, la compartió con nosotros. Digo, la gloria, perdón. La gloria. Pero la gloria de Dios, que es el agradecimiento, o sea, lo que es Dios, ¿me entiende? Esa gloria Dios no la comparte. Todo viene de Él y todo vuelve a Él, dice la palabra. Todo fue hecho para su gloria. O sea, por eso el Señor, las cosas que nos da, nos las dio sin que nosotros podamos pagarle. ¿Por qué? Para que nosotros no nos robemos la gloria. Así es, hermano, porque sería muy fácil para muchos hombres que se creen por encima de Dios, hombres que muchas veces no creen en Dios, el poder decir que por sus propios esfuerzos ellos lograron una gracia, que por sus propios esfuerzos ellos son lo que son o tienen lo que tienen, simplemente porque ellos son inteligentes, porque bastó que ellos pusieran sus manos a la obra, porque bastó que los recursos que tenían los supieron administrar para lograr lo que tienen hoy. No es así. Todo viene de Dios, todo viene de la mano del Señor. Lo que tienes, lo tienes porque a Dios le ha placido que tú lo tengas. Y si a Dios le place que tú no tengas nada, pues también Él es el dueño de todas las cosas. Él puede también cerrarte la brecha, si es que Él quiere. Realmente Dios no es el tipo de Dios que quiere el mal para nadie. Cuando tú eres una persona obediente, que te sometes a su palabra, cuando tú vives por su palabra, cuando tú aceptas su llamado y eres obediente y haces las cosas correctamente, siempre vas a estar caminando de bendición en bendición. Muchas veces los favores que perdemos, lo perdemos por la actitud negativa o por la actitud arrogante o por la actitud que nos lleva a una acción de pecado. Entonces eso hace que entonces aquella gracia muchas veces se pierda, pero realmente siempre va a estar ahí. El que falla es el hombre, el que se aleja es el hombre, pero el don de Dios, el don perfecto de Dios siempre va a estar ahí. Así es, porque recuerda que hay una lucha entre el ser humano mentalmente, y es que no quiere reconocer a quién merece o a quién debe de ir dirigido el centro de todo. O sea, el centro de todo debe de ser Dios. Y una de las cosas que ataca eso es el humanismo, Francis. El humanismo ataca mucho eso, porque en el humanismo el ser humano se cree que es que todo debe de girar en torno a él. O sea, el ser humano se cree supremo y creo que Dios pasa a ser un segundo plano. Entonces no debe de ser así. Si yo estoy claro de quién soy y quién fue quien me dio lo que tengo, pues yo voy a reconocer siempre que las cosas no dependen de mí, sino que el centro de todo debe de ser Dios. Y voy a dejar mi egocentrismo, mi teocentrismo
y todo aquello que hace que las cosas giren en torno a mí. Si no, voy a saber y reconocer de que lo que Dios me ha dado no lo merezco, todo es por su gracia. Amén. Así es, hermano, así es. Todo, muchos de nosotros, por decirlo así, nosotros, entendemos que realmente todo lo que fue creado tuvo un origen y un fin, y que se cree en algunos casos, en algunos sectores, en algunos ambientes de la vida, que estas cosas fueron creadas por azar, por un golpe fortuito, por un Big Bang, por otras teorías que quieren sacar a Dios de la ecuación, no entendiendo que realmente este planeta fue creado con un fin, ponernos a nosotros ahí, darnos toda la belleza y toda la plenitud de este mundo, con todas las bendiciones que después Dios fue añadiendo a este mundo, solamente para hacernos la vida más cómoda, más fácil, para que pudiéramos cohabitar en este mundo junto con Él. Pero a muchos le place no entender que ese don, que esa gracia viene del Padre, y entienden que simplemente todo lo que han alcanzado lo alcanzan por ellos mismos. Hubieron también personajes de la Biblia que alcanzaron gracia delante del Señor. Así hay un sinnúmero de personajes, Francis, que podemos ver que alcanzaron gracia. La misma Madre de Jesús, María, fue ella en gracia delante de Dios para concebir al Salvador, al que había de venir a salvar al mundo. Vemos también a Noé, que halló Sí. gracia delante de Dios. Amén. Y si vemos, sí, es un excelente ejemplo, el caso de Noé. Vemos como una persona que está inmersa, una persona que está envuelta, que está rodeada del pecado. Vemos una persona que ve desde su niñez, su desarrollo juvenil, se hace adulto, viendo un mundo perdido en los placeres, un mundo que, por decirlo en términos actuales, bebe romo, fuma juca, fuma droga, engaña sus esposas, tiene Fuma relaciones, cigarrillo. hacen todas estas cosas que a Dios le desagrada. Entonces, ¿cómo ser tú la única persona que es hallada justa delante de los ojos de Dios? Eso nos dice a nosotros que no importa en el ambiente que estemos, que no importa en el lugar que nos desarrollemos, que no importa las personas que nos rodean, siempre será tu decisión ser justo delante de los ojos de Dios. Y Dios pudo ver entre toda esta podredumbre del pecado en ese momento a un solo hombre, y por ese solo hombre la nación se salvó, y por la nación las naciones se hacía el mundo, porque fíjate que por este hombre que fue hallado justo, halló gracia a la esposa, hallaron gracia a los hijos, las esposas de los hijos, y Dios dio la orden de que también subieran una pareja de animal al arca, solamente porque Dios encontró una persona justa. Entonces eso nos dice a nosotros que donde quiera que estemos, debemos ser conforme a la palabra del Señor. Tenemos que ser y tener principios que nos hagan ver justos delante del Señor. ¿Qué podemos decir, Francis, de Mateo? Gloria al Señor. Mateo. Fue un hombre que también halló gracia de parte del Señor, porque este hombre aún era del pueblo, era parte del pueblo. Él, por sus propios beneficios, él se rebeló contra su pueblo y era el cobrador de impuestos. Entonces se le cobraba por encima de lo que debía. Él mismo dijo, cuando se arrepiente, incluso yo lo que hice lo devuelvo hasta 4 veces, porque él lo que hacía, lo hacía con injusticia. No miraba la justicia para ser justo con su propio pueblo, sino que miraba su propio beneficio. Pero cuando Jesús llega, le dice: óyeme, bájate de ese árbol, que es contigo que me voy, es para tu casa que vamos. Entonces mira cómo encuentra gracia de Dios, que también nos dice eso, que no importa si hemos fallado, no importa si hemos pecado, no importa en la condición de vida que estemos, lo importante es que si Jesús llega a mi vida, yo tengo que abrir la puerta, yo tengo que Así es. permitirle que entre a mi casa para que cambie mi vida. Así es, varón, así es. También, yo entiendo, mira, la Biblia aquí menciona un sinnúmero de hombres que hallaron gracia delante de Dios, pero yo podría creo que meterlo a todos, porque es que de alguna manera u otra, la gracia de Dios se manifiesta de esa manera. Cuando Dios te escoge, cuando Dios te unge, Dios halló gracia en David también. O sea, David obtuvo la gracia de Dios porque fue ungido, fue seleccionado, aun siendo el más pequeño de su casa. Dice la Biblia que Dios lo escogió y lo ungió como rey. Y esa gracia de Dios, esa gracia que él tenía, fue lo que persiguió a Saúl.
Exacto. porque él fue ungido por Dios, halló gracia delante de Dios. ¿Y qué significaba eso? Que Saúl había sido desechado ya, ya su tiempo le estaba llegando. Exacto. Y lo maravilloso, hermano Luis, es que fíjate que un simple pastor de ovejas, un hombre que estaba envuelto en el sucio, quizás en la mugre, en el trabajo del día a día con estas ovejas, es escogido desde allá atrás para que pase hacia adelante. Eso también nos marca y nos dice del amor y la misericordia del Señor, porque muchas personas se sienten que no son capaces, Sí, muchas personas se sienten que por su condición económica o por su condición social o por su condición en cuanto al conocimiento recibido, entienden que no tienen la capacidad para ejercer una así es. función en la iglesia o para ser grandes delante del Señor. ¿No? Y también nos hace reconocer que es por la misma gracia de Dios que hemos recibido ese don. O Exacto, sea, nos hace ver, mira, tú no eras nadie, yo te hice alguien. El exacto, mismo Dios. O sea, la gloria siempre va a ser mía, lo que dice Dios. Tú no eras nadie y yo te hice un rey. Tú no eras nadie, tú eras gago y te hice libertador de un pueblo como Moisés. O exacto. sea, tú te saqué de lo más vil y lo menospreciado, dice la Biblia, cogió Dios para avergonzar a los que se creen fuertes. Eso nos hace ver que a veces no importa en la condición en que nosotros estemos, no importa, Dios. Por eso tuve gente que no tiene nada, pero tienen una gracia. Tú dices, pero ¿qué pasó? Este hombre no cumplía con los requisitos, no cumplía con las condiciones necesarias para tal o cual asignación. Pero Dios en sublime, en su infinito amor y su infinita misericordia, que es su gracia, pues te escogió a pesar de que tú no contabas con las cualidades necesarias. Exacto. Eso te dice del tremendo amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Dios no hace acepción de personas. Y muchas veces, pero yo no hablo bonito. ¿Cómo yo voy a estar en la iglesia? ¿Por qué voy a aceptar un ministerio? ¿Por qué voy a aceptar un llamado de parte de Dios cuando yo no tengo las cualificaciones ni las calidades? Por ejemplo, mira, es que la gracia, la gente no entiende que la gracia cuando Dios te la da es para que la uses. Porque la gracia, el favor que Dios te da, es para que en tu bendición que ya tú eres, pueda ser de bendición para otros y hacer que otros cambien por las bendiciones y los favores que tú has recibido. Mira el caso, por ejemplo, de Nehemías. ¿Quién era Nehemías? Era un copero, pero ¿por qué fue copero? Ser copero en aquellos tiempos era ser la persona de más confianza del rey, porque él tenía que tomar el vino del rey, comer de los alimentos del rey antes que el rey, por si acaso alguien lo envenenaba. Era consejero del rey, era amigo del rey. Él estaba pendiente de todas las necesidades del rey. Pero ¿por qué Dios pone gracia en Nehemías? Dios había visto el corazón de Nehemías. Dios había visto la entrega de Nehemías, la pasión de Nehemías por su pueblo. Así Entonces es. Dios puso una gracia especial porque déjame decirte algo, cuando Dios pone una gracia en ti es porque ya Dios primero diseñó un proyecto en el cual tú vas a ser el protagonista. Dios diseñó un proyecto en el cual tú vas a ser la persona o el personaje principal. Entonces Nehemías fue equipado, fue preparado con gracia de parte del Señor para que tuviera al lado del rey, porque Dios sabía que en su momento lo iba a necesitar. Dios te va a necesitar en un momento para ponerte a trabajar por alguien. Dios te va a poner en un lugar, en el lugar correcto porque en su momento Dios te va a usar. Dios te va a llegar a conocer las personas correctas porque en su momento a esas personas tú las vas a evangelizar o vas a orar por ellos para que haga una sanidad. Así es. Hay muchas cosas que tú vas a hacer, pero aún no lo sabes. Entonces recibe la gracia y el favor del Señor, porque Dios te va a usar. Lo Y de impor- Nehemías hay muchas cosas que podemos decir sí, lo importante es también reconocer de quién es la gloria. todo el Luego que tiempo Dios, del Señor. luego que Dios te posiciona donde te debe de posicionar, reconocer a quién pertenece la gloria, Así es. reconocer quién tú eres y quién tú eres ahora, El antes y el el después. antes y el después. Mirar para atrás y decir, wow, solamente su gracia me pudo haber traído hasta aquí. Solamente su gracia me ha sostenido hasta el día de hoy. Incluso dice la Biblia, me empujaron con violencia, mas su gracia me sostuvo, su gracia me levantó. Aleluya. Por eso debemos de saber de dónde Dios nos ha sacado para poder reconocer de quién es la gloria y quién es que ha hecho el trabajo en nosotros. Sí, así es, hermano, porque es que definitivamente el tú eh, saber que Dios ha hecho cosas en tu vida y tú decirle a la gente, decirle al mundo que lo que alcanzaste fue por tus propios esfuerzos, es querer empañar lo que Dios dijo y que iba a hacer contigo.
Y es una forma de tú cerrar esa llave de bendiciones que vienen de parte del Señor. Porque Dios es todo y en todo y por todo. Él es el único que merece la gloria. Este mismo Nehemías reconoció siempre quién era el Exactamente. Dios al que él servía. Porque incluso cuando él habla con el rey, y el rey habla con él, y ve la necesidad de él, por la gracia que tenía, por el temple, porque era un hombre correcto delante de los ojos de Dios. Eso permitió ver al rey que él era correcto también para él mismo como rey. Por eso le abrió todas las puertas. Dijo, dime todo lo que tú necesites. Y le dio todo lo que necesitaba para que fuera a reparar un pueblo que a él no le era importante al rey. Él tenía pueblos más grandes, riqueza. Él no necesitaba eso. Y aún más, Nehemías no necesitaba ayudar al pueblo. Nehemías era rico. Nehemías estaba bien posicionado. Nehemías estaba lejos. Y desde muy joven había partido de Israel. Él simplemente escuchaba los rumores de lo que pasaba en su pueblo. Pero en su condición económica, él pudiera hacerse loco. Él estaba bien. Tenía buena casa, tenía buena familia, tenía dinero. ¿Para qué preocuparse por un pueblo donde él no se crió? Entonces, pero hay gente en el pueblo de Dios que tiene necesidad de servir al Señor. Hay gente que le duele la iglesia. Hay gente que le duele lo de Dios. Y ahí es donde se ve la gracia. ¿Por qué yo recibí gracia de Dios? ¿Para qué yo recibí gracia de Dios? Entonces, si yo recibo esa gracia de Dios para el proyecto que Dios tiene en mi vida, pero que ese proyecto en mi vida no es para que yo me beneficie yo, sino para que beneficie la obra de Dios. Y eso fue lo que hizo Nehemías, beneficiar la obra de Dios. Y puso su empeño en eso y logró restaurar esos muros que estaban caídos. Y el pueblo cambió por un hombre que estaba lejos, que decidió ir donde estaba lo de Dios, a reedificar lo del Señor, a pelear por el Señor y a dar la cara, porque él tenía gracia de Dios y él reconocía que esa gracia no le era dada por él mismo, sino porque el Señor se la había dado con un fin. Así es, porque sin la gracia del Señor no somos nada. Nada somos, Francia. Mira lo que dice Corintios. Lo confirmo aquí. Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué nos dice eso? De que todo lo que hemos hecho no ha sido por nuestra propia fuerza, ha sido porque Dios nos ha dado la fuerza, nos ha dado la capacidad, nos ha dado la inteligencia, ha puesto en nosotros la idea. O sea, y eso fue lo que pasó con Nehemías. Él no se cogió la gloria. Así Él es, reconoció que lo que él había hecho había sido por Dios. Incluso Dios mismo fue quien puso eso en él, así es, como tú decías. así es, mi hermano. Y fíjate, mira, es que también muchos de nosotros cuando tenemos la gracia y por la gracia del Señor hemos alcanzado un ministerio reconocido o he alcanzado estatus en el pueblo de Dios y soy un evangelista ya reconocido, soy un pastor reconocido, soy un cantante reconocido, entonces resulta que yo abrazo mi propio ego, permito que mi ego se suba, perdón, entendiendo que fui yo que lo hice, fui yo que lo logré. Entonces ya yo comienzo a ser una persona que necesita que le den pleitesía, que necesita que le den los primeros lugares, que necesita que lo pongan adelante, porque si no me sientan adelante, yo soy fulano de tal, yo no puedo estar sentado detrás, porque yo tengo Ay, gracia de Dios, porque yo soy el sí. ungido del momento, porque yo oro por los enfermos y se sanan, a mí hay que darme pleitesía a los mejores restaurantes, si me invitan a predicar, tienen que darme una excelente ofrenda, tienen que sacarme el mejor hotel, tienen que hacer tantas cosas para yo dar algo que por gracia yo he recibido. Es muy difícil y eso nos hace ser piedra de tropiezo para otros. Así es. Francis, yo me he fijado que la gente habla mucho de la gracia, pero no sabe qué es lo que es la gracia de Dios. La gente habla mucho de gracia y creo que a veces está muy confundido acerca de lo que es la gracia de Dios. O sea, incluso con la misma María, he oído muchas personas que dicen, no, porque tenemos que, incluso mayormente los católicos, pasa mucho eso, los maristas, como dicen, que dicen, no, María halló gracia delante de Dios, porque tenemos que imitarla a ella, tenemos que ser como ella, porque mire cómo ella halló gracia delante de Dios. O sea, tú me estás queriendo decir que al final tú provocaste o tú fuiste
una persona que se convirtió atractiva para la gracia. Yo no creo eso. Porque incluso, mira como dice aquí, pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia cuando a Él le agradó. Yo creo que la gracia es algo que Dios, antes de tú todavía nacer, ya está. Mira cómo lo confirma aquí. La gracia que Dios te pone, la gracia que Dios halló en ti, fue desde antes de tu nacimiento. Tú no, tú no, tú no, tú no conseguiste obtener gracia de Dios. O sea, hay gente que dice, no, yo voy a hacer tal cosa para obtener la gracia de Dios. O sea, si tú tienes que hacer algo para obtener la gracia de Dios, ya no entonces no es gracia, porque la gracia es algo que tú no puedes comprarlo. La gracia es algo que tú no puedes pagarlo. La gracia es algo que no hay cosa que tú hagas para obtenerla. Es simplemente la gracia que Dios te la da porque a Él le place, en su infinito amor y su infinita misericordia. No es algo que tú puedes decir, bueno, déjame yo ayunar más para que venga más gracia, déjame yo orar más para que venga más gracia, déjame yo ayudar a tal persona y por eso Dios pondrá gracia en mí. No es así como funciona la gracia. La gracia es algo que se nos fue dado desde el vientre de nuestra madre, desde antes de ser concebido como criatura, Francis. Así es, mi hermano, así es. Y como tú dices, no es que las personas deban tratar de imitar a María porque María halló gracia, así como tú dices. Porque realmente incluso el mismo apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí, pero como yo soy de Cristo. O sea, que la cabeza es Cristo, a quien debemos imitar es a Cristo. Y si tratamos de imitar a Cristo, de seguir los pasos de Jesucristo, si en ese andar Dios nos bendice y nos bendice y nos bendice y nos abre camino y nos lleva más lejos aún de lo que nosotros pensábamos. Es porque su gracia vino de Él, porque a Él le plació. Porque no hay acto o hecho humano que compre la gracia que viene solamente del Padre. Gloria al Señor. Me gusta mucho también como dice, por ejemplo, Efesios 2:8, que dice, constantemente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Exactamente. Y la gracia se combina Wow. específicamente con la fe. Tú tienes gracia, pero no tienes fe. Estás obstaculizando la gracia. Pero cuando tú tienes gracia y lo reconoces, que ya esa gracia te vino de parte del Señor, y tú lo crees por fe, y por fe pones en ejecución esa gracia, entonces vas a ver cómo la fe junto con la gracia te llevan irrestrictamente derechito hacia la Exactamente. salvación. Es como que Dios tiene algo reservado para ti, pero si tú no crees, tú no puedes obtenerlo. Así Tú es. tienes que creer para poder recibir eso que Dios ha preparado para ti. Ya está listo, ya está preparado para ti, pero no, si tú no lo crees, tú no lo puedes recibir. O sea, el perdón de Dios, si tú no crees que eres perdonado, tú siempre vas a ser esclavo. Tú Así siempre es. vas a vivir en opresión, siempre vas a vivir en esclavitud, porque tú crees que aún tú no has sido perdonado. Tú crees que aún tú sigues siendo esclavo y mientras sigas creyendo que no estás perdonado porque estás actuando conforme a los deseos del mundo, estás actuando de una forma divorciada a lo que Dios quiere que tú te conduzcas en tu vida, tú vas a mantenerte siendo esclavo y no vas a conocer la libertad. Porque cuando conozcas el perdón, cuando conozcas la gracia, vas a conocer la libertad de Dios. Amén, así es, bendito sea el nombre de Jesús. Esperamos, amados amigos, amados hermanos, que puedas estar entendiendo lo que tratamos de comunicarte para gloria y honra del Señor, que puedas entender estos conceptos, porque con mucho amor lo preparamos para ti, guiado por el Espíritu Santo. Ahora vamos a una pausa, así que en breves momentos estaremos de vuelta con ustedes.
Aleluya, gloria al Señor. Estamos de vuelta aquí con todos ustedes. Dios les guarde una vez más, Dios les bendiga. Les amamos en el nombre de poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Le damos porque ustedes están con nosotros. Te pedimos el favor que nos compartas, que le des like, que hables de nosotros con tus amigos, que puedas hacer, si quieres, corte de las palabras que tú entiendes que más te impactaron o el conocimiento que no tenías. Compártelo con tus familiares y amigos. Permite que la palabra de Dios pueda correr, pueda alcanzar a las personas, pueda ser de bendición para tanta gente que lo necesitas. Aunque tú no lo creas, muchas veces es una sola palabra la que lo trae al camino. Una sola palabra evita un suicidio. Una sola palabra levanta a alguien que está por dejarse caer y se levanta en fe, camina de nuevo, entonces alcanza propósito en las manos del Señor. Así Hermano es. Luis, seguimos hablando de la gracia. Así Seguimos es. aquí. También queremos saludar, Francia, a algunas personas que están Amén, conectadas gloria a ahí. Dios. Tenemos a Liorgina Cabrera, Dios te bendiga. Queremos saludarte, Indira de Rosario, Dios te bendiga, amada. Jenny Abreu y a toda esa gente ahí que está conectada, bendito sea Dios. Le enviamos un fuerte abrazo y un fuerte saludo. Esperamos que esta palabra sea de bendición para cada uno de ustedes y que el Señor les siga impartiendo de su poderosa presencia. Decíamos, hermano Francis. Así es, mira, fíjate alguien que también me llamó mucho la atención, la gracia que alcanzó fue el rey Salomón. El rey Salomón en un momento dado dijo una palabra clave que tocó el corazón del Señor. Él dijo, Señor, en un momento que pudo haber pedido todo el mundo, todas las riquezas, el Señor dijo, ¿qué es lo que tú quieres? Pide por esa boca, que hoy yo te voy a dar todas las bendiciones que tú me pidas. Pero el rey Salomón hizo algo muy interesante. Él pidió sabiduría para manejar ¿qué? Lo que era de Dios, el pueblo de Dios. Cuando Dios ve el corazón desprendido, desinteresado de Salomón, que estaba en ese momento enfocado en servirle a Dios, Dios le dice, mira, no solamente te voy a dar la sabiduría, no solamente te voy a hacer el hombre más sabio del mundo, sino que te voy a dar todas las riquezas que tú no me pediste y bendiciones que tú no soñaste te las voy a dar, porque vi que un corazón desprendido, un corazón humilde y más que todo eso, un corazón que estaba dispuesto a trabajar en la obra de Dios. Hay gente que no le duele las cosas del Señor. Hay gente que no le duelen los hermanos. Hay gente que no le duele nada de lo que acontece en este ámbito cristiano. Y lamentablemente, hermano Luis, que tú tengas esa gracia de Dios, que tú tengas ese favor inmerecido de Dios, no implica que tú no tomes malas decisiones. Porque muchas veces tomamos malas decisiones porque creemos que ya lo hemos alcanzado todo cuando la gracia del Señor nos posiciona. Así Entonces el rey Salomón estaba en una posición alta, reconocido. Gente viajaba desde muy lejos para conocer al sabio Salomón. Pero ¿qué sucedió? Cometió un error grave. Sacó a Dios de la ecuación. Comenzó a llenar su corazón de las cosas vanas. Comenzó a llenar su corazón de las mujeres. Entonces, este señor se vio con 700 esposas que las hizo reina. Se vio con 300 concubinas. O sea, tenía 1000 esposas. Entonces, estas mujeres empujaron a que él se inclinara en la adoración a otros dioses y otros baales. Ahí tenemos que tener cuidado, hermano Luis. Y lo mencionaba ahorita, que la gracia y el favor de Dios me haya catapultado, me haya dado fama, me haya dado bienestar económico, no me dice a mí que debo tomar decisiones equivocadas que me aparten del Señor. Porque el Señor se le reveló, él le dijo, mira, veo lo que estás haciendo, te estás apartando de mí, estás levantando dioses que a mí no me agradan, estás dirigiendo al pueblo a que adoren esos dioses que a mí no me agradan. Él tenía la gracia y el favor de Dios, pero cometió errores. Y porque tengas gracia, y ese es un error que cometemos muchos cristianos, y hay gente que habla por ahí de una teología de salvo y siempre salvo. Porque tengo la gracia de Dios, porque yo he predicado, porque gente se ha convertido, porque yo he sacado demonios, ahora yo puedo caer en pecado, vivir una vida de pecado, sacar a Dios de mi corazón y seguir siendo cristiano. Y seguir siendo acepto delante de los ojos de Dios. Es un grave error. Es un grave error porque tú estás divorciado de la verdad ya. El mismo Pablo dice,
pecaremos pues para que sobreabunde la gracia, porque la misma Biblia dice que donde abundó el pecado, Sobreabundó la gracia. sobreabunda la gracia de Dios. Es porque donde abunda el pecado y viene la gracia que Dios te ha dado, pues el pecado es borrado. O sea, sobresale más la gracia que Dios ha puesto en ti porque te perdonó, te redimió, te lavó con su sangre, pero entonces si te lavó no vuelve a ensuciarte. Exactamente, hermano El Luis. mismo Cristo le dijo a la mujer, vete ahora y no peques más. Sanó a este hombre paralítico de 30 años, le dice, ahora vete y no peques más, para que no te venga una enfermedad peor. O Exacto. sea, vemos en la Biblia que el Señor siempre recalca que nos apartemos de esa conducta pecaminosa, porque si servimos a lo que servimos, ese es nuestro Señor, también dice. O sea, Así, que si estamos sirviendo al pecado, entonces no hemos sido libertados del pecado, estamos andando en libertinaje, no en la libertad que Dios compró a través de la cruz. así O es. sea, y Cristo es la máxima expresión de gracia. A través de Cristo, ahora en el nuevo pacto, es que podemos obtener la gracia del Señor, es que se nos es dada la gracia del Señor. Así es, hermano. De No, hecho, no, dice Pablo, de ninguna manera pecaremos para que venga entonces la gracia, de ninguna manera. en ninguna O sea, manera. la gracia no es una licencia para pecar. La Exactamente. gracia no es un permiso especial que usted tiene. Ya usted es salvo, vaya y peque ya, que como quiera usted está salvo. Es que siempre, Es negativo. siempre el Señor puso esa condición, así como con la mujer adúltera. Él le dijo, ve, ¿dónde están los que te acusan? Y después le da la palabra clave, vete, pero la condición viene, no peques más. O sea, no lo sigas haciendo, no cagas ahí, no te vuelvas a ensuciar. Entonces, es así, bueno, y fíjate que fue del Padre, esa gracia que recibe en ese momento, de ese perdón, esa gracia que en ese momento Jesús mismo le da a esa mujer, nos enseña que realmente todo don perfecto, toda dádiva, toda gracia viene de parte del Señor. Mira cómo lo dice Exactamente. 1 Timoteo 1:14, dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. También dice Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de ¿quién? De Cristo. También Juan 1:17 dice, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No hay excusa para no entender que todo don perfecto, toda dádiva, toda gracia, todo favor, todo viene de nuestro Señor Jesucristo. Así es, a través de Cristo es que podemos obtener la salvación. Cristo es el medio por el cual obtenemos la salvación. Por eso Cristo reveló, Dios reveló a través de Jesucristo su máximo amor. Cristo nos redimió, nos compró cuando éramos esclavos, esclavos del pecado, como decía hace unos minutos. Esclavos del pecado, estábamos, dice la Biblia, estábamos muertos en delito y pecado. Mas Dios nos dio vida y nos paró de la muerte. O sea, cuando no teníamos vida estábamos muertos. La Biblia dice que Dios envió a su Hijo para reconciliar, para reconciliar esa relación entre Dios y el hombre, porque se había perdido en el huerto del Edén. Y dice que si por uno entró el pecado, la muerte, por uno entraría la vida. Amén. Amén, amén, mi hermano. Y que esa gracia vino así dada por el Padre. Fíjate cómo lo dice Tito 2:11-13. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿por qué? ¿Para qué? Para la salvación de todos los hombres. Fue con un fin que el Señor permitió que su gracia se manifestara. Y alcanzamos gracia, alcanzamos favor, porque desde el principio había un plan de salvación. Desde el principio Dios me vio, Dios me amó, Dios me marcó, Dios me señaló para ser parte de su gloria, para ser parte de su reino. Nosotros ser parte de lo que es de Él, no quitándole lo que es de Él, no quitándole su gloria, sino nosotros yendo donde Él y siendo nosotros partícipes de las cosas maravillosas que Él puede hacer en la vida del creyente. Siempre habrá la manera de que haya gracia, siempre habrá la manera de encontrar favor de Dios. Sé obediente, sé una persona disciplinada, sé una persona correcta, vive por los principios del Señor. Vas a ver cómo tu relación con Dios en intimidad y en obediencia va a provocar esos favores inmerecidos que recibimos cada día de parte del Padre. Así es. Francis, este tema está verdaderamente buenísimo, pero es un tema bastante amplio.
y hay mucha tela por donde cortar, como dicen. Así es, así es. Y es necesario que el próximo jueves podamos seguir este tema, ya que el tiempo se nos acorta. Amén, Pero amén. necesitamos entender que solamente a través de Jesucristo podemos obtener la salvación. Así es. La salvación es un don de Dios. Es la gracia. Somos salvos por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo. Para que nadie se gloríe, o sea, para que nadie crea que puede obtener salvación por sí mismo, sino que fue un don que Dios nos depositó sobre nosotros. Pero debemos de saber y que todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, todo lo que el Señor ha hecho en nosotros, a Él merece toda la gloria y toda la honra. Así es, mi hermano. Así que el próximo jueves vamos a estar concluyendo esta primera parte y estaremos hablando del conflicto entre la gracia y la La fe. ley. Perdón, La ley, perdón. la ley. La gracia y la ley. Gracias, hermano. Así Sí, que el próximo jueves estaremos aquí. De mi parte, te bendigo en el nombre de Jesús. Nuestro hermano Luis te va a hacer la invitación a nuestra iglesia, te va a dar la dirección. Esperamos que un así día de esto es. nos visite, nos des un abrazo, nos hagas cualquier pregunta, te sientes con nosotros, Así es. que nos conozcas si no nos conoces y que podamos seguir siendo de bendición para Francis, ti. y no solamente también a la actividad de hoy, o sea, no solamente al culto de hoy, sino también a la actividad que tenemos en septiembre, que hemos Amén. estado, gloria a Dios, hemos estado promocionándola, y es el Monte Carmelo cerrando ciclos, los días 23, 24 y 25 de septiembre. Ahí estaremos, Francis, Gloria al Señor. esperando, estamos expectantes, esperamos que tenemos la expectativa de que Dios va a hacer cosas grandes en aquel lugar. Amén. Te invitamos, amigos, a este glorioso momento que vamos a estar compartiendo a Cristo contigo. Vas a ver cómo Dios se mueve, cómo Dios habla. Vas a ver cómo Dios llena y bendice a sus hijos. Si vas a este evento, no te vas a arrepentir. Así es. Así es. La anfitriona, nuestra pastora Elisa de Monción. Amén. Y la bendecimos. Declaramos que Dios sigue ensanchando su ministerio. Y te invitamos, debe de ser parte de esto, no te lo pierdas. También te invitamos a nuestro servicio de hoy, jueves de sanidad y liberación, Charles de Gaulle número 5 frente a GBC, la farmacia. Estás invitado. Así que no te lo pierdas y síguenos en nuestras diferentes redes. Así que Dios te bendiga y hasta el próximo jueves.